Bien, pues vamos a empezar con la solución de los ejercicios que quedaron pendientes de ayer para pues ir avanzando y con ello pues tener listo eh, todo ello. Bueno, acá nos piden calcular la impedancia de entrada del circuito, o sea, finalmente la impedancia equivalente, suponiendo que funciona en 50 radianes por segundo, pero la velocidad angular, ¿no? Entonces ese es un dato que ya nos dan. Vamos a colocar aquí el cuadro de datos. Y de entrada, pues uno puede observar eh, la omega, la velocidad angular, de 50. No confundir con 50 ciclos por segundo, sino es radianes por segundo. Lo primero que observamos aquí es una capacitancia. Le ponemos C1 y esta es de 2 por 10 a la menos 3 faradios. 2 por 10 a la menos 3 faradios o 2 milifaradios, ¿no? Lo que sigue a continuación pues es una resistencia, le vamos a llamar R1, y esta R1 es de 3. Luego tenemos una inductancia, le podríamos llamar inductancia 1 o inductancia únicamente, pues es la única que hay, de 0.2 henries. La segunda resistencia que tenemos es de 8, ¿no? Y bueno, ya considerando ello, lo que hay que hacer a continuación, pues es enlazar estas dos, que es una impedancia, están en serie, y luego también estas dos. Estas dos, ¿no? La de 3 ohms y 10, falta esta de hecho, C2 le vamos a poner, es de 10 por 10 a la menos 3 faradios, ¿no? Entonces, esta impedancia, esta que está acá de 8 y 2, punto 2, perdón, y esta de 3 y 10 es eh, llamarle Z1 y Z2, y finalmente del equivalente de estas dos, pues Z3, que vendría siendo la de 2 milifaradios, ¿no? Entonces nuestra Z1, lo que vendría siendo la primera, de izquierda a derecha, vamos a ponerle Z1, vamos a considerar a otro punto acá, no hemos definido la J, ¿no? Entonces la vamos a definir raíz de menos 1. Y tenemos aquí menos J por, y vamos a hacer reactancia capacitiva la primera. Entonces tenemos 1 y acá omega por C1, ¿no? La tenemos aquí, es de menos 10 por I. Bueno, la 2, la 2 que tenemos, pues es esta de acá, Z2, es una la parte resistiva, entonces sería R1 más la parte capacitiva, ¿no? Bueno, en este caso es menos, ¿no? Por el asunto de que es una capacitancia, J por, y aquí ponemos 1, ¿no? Y aquí omega por C2. Ya tendríamos la parte de la impedancia 2 y sería 3 menos 2i. La Z3, la última, la que vemos ahí al final, son estas dos. Tendría que ser R2 más J, que multiplica a omega por L, ¿no? Y tendríamos esta, 8 más 10 por I. Ya que tenemos nuestras impedancias, ¿no? Es 1, 2 y 3.
Vamos a proceder ahora a sumar en paralelo o a sacar la equivalente en paralelo. Entonces tenemos aquí z paralelo. Y como en directa, ¿no? Tendríamos que emplear 1 sobre z1 más 1 sobre z2. Perdón, las en paralelo son z3 y z2, ¿no? Entonces las tenemos ahí y dan este valor. Y finalmente la z equivalente, la impedancia equivalente, es igual a esta z en paralelo más z1, ¿no? Entonces z1. Y tenemos finalmente nuestra z equivalente, nuestra impedancia equivalente, ¿no? Bueno, esto en cuanto al resultado de nuestro primer problema. Bueno, ahora tenemos el ejemplo 5, al cual hay que obtener la tensión B0 de T pues en este punto, en la inductancia, nos piden tener ese valor. Para lo cual, pues vamos a empezar con los datos. Obviamente, pues hay que hacer una reducción ahí. Hay que considerar la tensión que en un momento dado se tiene aquí y con ello, pues lograr finalmente el, el, la tensión en donde se quiere medir. Bueno, empezamos también con definiendo J, que es el caballo de batalla. Es lo que en un momento dado nos va a servir en todos estos problemas. Y tenemos una velocidad angular de 4, omega igual a 4, ¿no? De inmediato. El desfasamiento pues es 15 grados, ¿no? Vamos a considerar primeramente que tenemos un número, un módulo de esta tensión, ¿no? Es, digámoslo así, 20, ¿no? Y hay que obtener su parte real y su parte imaginaria. En dado caso de que, digo, nos va a ser un valor, ¿no? En cuanto a la parte que corresponde a su fasor. No es tan significativo, pero vale la pena tenerlo como dato de entrada, ¿no? Entonces, la parte real de B, ¿no? De B o de la tensión, ¿no? Esta se calcula en la vieja usanza multiplicando 20 por coseno de 15 dec, ¿no? En este caso menos 15. Y eso nos da como resultado 19.31. Entonces la parte real de B es 19.319. Bueno, la parte imaginaria, ¿no? Así como vimos el día de ayer, ¿no? Corresponde precisamente a la misma historia. Lo podemos copiar hasta acá, cambiando pues la función trigonométrica, que en vez de que sea coseno, pues es seno. Y con ello ya obtenemos la parte imaginaria, ¿no? Entonces nuestra tensión, ya dándolo como dato, ¿no? Es igual a 19.319, ¿no? Menos J por 5.176, ¿no? Digo, la parte que en un momento pues podría haber quedado, ¿no? Alguien diría, bueno, ¿por qué no le puso simplemente 20, ¿no? Ángulo de menos 15. Sí, también pudo haber quedado así.
finalmente. Bueno, lo vamos a dejar así como una cuestión cultural. Y ahora pues tenemos nuestras impedancias. Vale la pena decir que la primera, si de izquierda a derecha, pues la primera Z1 pues es igual con R. Sin embargo, pues no hemos puesto los valores de nuestros dispositivos, ¿no? Entonces podemos poner una resistencia de 60, una capacitancia de 10 por 10 a la menos 3 y una inductancia de 5, ¿no? Tal cual. Entonces las primeras que vamos a utilizar pues es Z1, que es igual con R, ¿no? Y esto es igual con 60. Tan simple como eso. La segunda, Z2, que vendría siendo esta, es igual a menos J por 1 sobre omega por C. Y ya tenemos Z2 y Z3, que es la última que está aquí, es igual a omega J por omega por L. Y es 20i, ¿no? Ya que las tenemos, entonces pues vamos a sumar las que están en paralelo, pues para tener una Z equivalente y a partir de ahí ya calcular la caída de tensión que nos provoca la resistencia de 60 ohms, que finalmente estos dos pues están a la misma tensión. Una vez caído la tensión en este punto, capacitancia e inductancia quedan en la misma, con la misma tensión, ¿no? Entonces vamos a desaparecer las que están en paralelo. Y esto quedaría como 1 sobre Z3 más 1 sobre Z2, ¿no? Y tenemos que es 100 por I, ¿no? Finalmente, la parte que corresponde al B0, vamos a ponerle B subíndice 0, lo obtenemos con la siguiente ecuación. Como queremos saber lo que está en Z2, que es lo mismo que está en Z3, ¿no? Corresponde precisamente a esta multiplicación por B, que sería Z1. Le pusimos Z1 normal, ¿no? Z1 más Z2 y esto multiplica a B, lo cual nos da finalmente, perdón, era Z2, un error de nomenclatura, ¿no? A ver, el menos 25, perdón, este es la Z en paralelo, ¿no? Y acá tenemos que multiplicar, perdón, sí, es la Z en paralelo. Z1 sobre la Z en paralelo. Efectivamente. Sí, porque iba a ser una caída de tensión muy muy grande, ¿no? Inmediatamente me percaté de ello. Y digo, no puede haber caído tanto, ¿no? Finalmente este es nuestro B0, nuestra caída en B0. Y digo, para ponerlo en función del tiempo, porque nos están poniendo una B0 de T, hay que considerar ese detalle, ¿no? Bueno, B0. Entonces nos vamos acá a calcular el módulo de B0. B subíndice 0 es 17.15. Y el argumento de B0 es, ya en grados, 15.96 grados. Bueno, entonces la tensión de
en función del tiempo es muy similar, con la misma frecuencia, quedaría esto así: 17.15 por, igual que acá, coseno de 4t y su desfasamiento más 15.965 dec, ¿no? Así quedaría nuestra B0 de t, que es lo que nos están pidiendo, ¿no?, en el circuito de la figura. Bueno, ya quedó este otro. Y bueno, lo que estábamos haciendo era precisamente esta parte, ¿no? Esta es nuestra Z en paralelo y había que calcularlo así, ¿no? De esa manera. Bien, pues ya estamos acá otra vez para resolver este problema, el ejemplo 6. Hay que calcular I0, esta parte que va acá, de acuerdo a este circuito, en donde pues tenemos como datos las fuentes, ¿no? Esto está dado ya en reactancias inductivas y capacitivas. Y bueno, para no llevarnos tiempo, vamos a empezar luego con el análisis de mallas, ¿no?, que es lo que en un momento dado se presta más para resolverlo, debido al hecho pues que lo que hay que conseguir son las intensidades, ¿no? Entonces lo que habíamos estado haciendo es ir a los complejos. Entonces, la mecánica que ya hemos ensayado, ¿no?, para el análisis de mallas, pues sirve ahora para el análisis también de mallas en alterna, ¿no? Entonces, bueno, ya directamente podemos ir haciendo la parte que corresponde a los datos, simplemente pues para colocar algo que no se nos debe olvidar en alterna, ¿no?, que es el número imaginario. Y pues vamos a hacer el análisis de mallas. Planteamos nuestras mallas y posteriormente vamos a ir reduciendo paso a paso para que se vaya entendiendo. Y finalmente tener nuestras incógnitas pues en un sistema de ecuaciones con números complejos. Ahora hay que invertir números complejos en matrices, ¿no? La inversión de matrices con números complejos es en esencia. Y obtener las intensidades, que básicamente pues es lo que nos pide el problema. Bueno, para la malla 1 entonces podríamos decir lo siguiente. No tiene fuentes, entonces empezamos directamente con la parte que corresponde a la resistencia. Vendría siendo 8 por I1, ¿no? Así directamente. 8 por I1 más J por 10, que multiplica a la diferencia de intensidades, ¿no? Aquí vamos a colocar que estamos en I1 como positivo, menos I3 ¿qué sigue a continuación? Pues la capacitancia menos J por 2, que multiplica a, aquí ya se relacionan las 3, ¿no? Ese es en el malla, la malla 1 se relacionan las 3. I1, I1 y I3, I2 e I1, ¿no? Sería I1 menos I2, ¿no? Y esto pues es igual con 0. Lo ponemos de manera simbólica igual con 0, ¿no? Para la malla 2, hacemos nuevamente el análisis para I2. Resulta que acá pues se van a relacionar también todas, ¿no? Entonces empezamos con menos J2, que multiplica a I2, que es la positiva en este caso, porque es la que estamos analizando, menos la I1, ¿no? Y nuevamente, ¿no?, con la otra sería menos J por 2, que multiplica a I2 menos I3. Y finalmente más 4
y 2. Y esto sí es igual a una fuente. Pero resulta que la dirección que estamos tomando de la intensidad es contraria a lo que nos daría la fuente. Entonces tendríamos que hacer que esto es igual a menos 20 ángulo, vamos a ponerlo así, de 90. Algo inusual, por cierto, en cuanto a fuentes, ¿no? Que sea de esa forma, pero bueno, ahí ya está dado, ¿no? Maya 3, otra cosa también inusual, pero que se presenta, pues tenemos que la incógnita aquí es I3, y sin embargo I3, pues luego aquí aparece, ¿no? Entonces para la malla 3 encontramos una gran ventaja, que I3 pues es igual a 5 ángulo de 0, ¿no? Digo, si estamos buscando las intensidades y de repente ya encontramos que esa tiene un valor, pues ya está, ¿no? Ya está definido su valor, lo que nos lleva pues a sustituir I3 en todas estas mallas, y podríamos tener dos ecuaciones con dos incógnitas que vendrían siendo I1 e I2, las incógnitas, y finalmente pues esa I2 pues va a ser esta I0, ¿no? Nada más que pues podríamos decirlo que así está, ¿no? Entonces vamos a ir reduciendo nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces ponemos aquí sustituyendo y simplificando las ecuaciones de mallas, ¿no? Entonces empezamos nuevamente con I1, ¿no? Con, nuevamente malla 1, ¿no? Nos la traemos para acá, la copiamos y empezamos nuestra sustitución, ¿no? 8 y 1. Acá vamos a empezar con dos cosas. 8 y 1 pues no tiene, digamos, con quién, ¿no? Pero esta es menos 5, ¿no? Esa es nuestra alternativa como resultado. Entonces tenemos 8 y 1, ¿no? Así es como vamos a ir empezamos con que es 8. Ahora vamos a considerarlo así, más J por 8, ¿no? Porque aquí tenemos 10 J y 1 y menos J 2 por I1, y eso hace J8, y el 8 que queda acá, ¿no? Y esto va a multiplicar a I1, ¿no? Esa es nuestra primera consideración simplificada, más, ¿no? ¿Qué queda? Menos por menos da más, J por 2 por I2, ¿no? Eso es lo que quedaría. Y todo ello es igual a, y encontramos aquí, digámoslo, de alguna manera una fuente, ¿no? Que es 10 por 5, es en negativo. Está aquí, se volvería, en este lado se lo volvería menos 50J, y pasándolo del otro lado se volvería J por 50, ¿no? Entonces así quedaría nuestra malla 1 simplificada, ¿no? Vamos a ver si podemos ponerle aquí un operador. No se puede poner. Bueno, algún otro símbolo o las flechas. Bueno, así quedaría. Tampoco. Bueno, ¿no?
digámoslo así, ¿no? Que esa es lo que finalmente queda. Vamos a quitar esto. Y para la malla 2, toda esta nomenclatura grande la pasamos aquí y decimos malla 2. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo es lo que tiene que quedar? Pues empezamos a reducir, ¿no? Aquí simplemente pues colocamos menos 5, así tal cual, pues puede quedar menos 5, ¿no? Y empezamos a reducir de tal manera que esto sea menos por menos da más. J por 2 por I1, ¿no? Que podríamos decir que es la única vez donde va a aparecer I1, ¿no? Nos vamos con I2. Y bueno, aquí sería 4I2. Y aquí tenemos menos 4J2 con 4I2. Entonces, lo que sigue es más 4 menos J por 4, que multiplica a I2, ¿no? Quedaría así. Y todo esto es igual a menos por menos da más. Sería aquí 10. 2 por 5, 10. Menos 10, ¿no? Menos por menos da más sería más 10. Más 10. Y aquí sería menos 20. También podría decirse que es menos 20J, ¿no? Esto lo cambiaríamos, que de hecho daría lo mismo. Menos 20J. Y aquí menos por menos da más. Y de este lado pasaría como menos. Sería igual a menos 30. Lo ponemos como simbólico. Menos J por 30. Y ya tenemos nuestras ecuaciones en función de I1 y 2, ¿no? Lo cual nos llevaría pues a crear la matriz que nos va a solucionar el problema. Primero pues la creamos para invertirlo. Estamos en una matriz de 2 por 2, ¿no? Así de simple. La primera parte sería no, simplemente así, 8 más J por 8. Ese sería la para I1. El otro lado sería J por 2. Y de este lado sería J por 2. Y de este lado sería 4 menos J por 4. Ese es A. B. Perdón. No le colocamos aquí. Esta sería nuestra matriz de columna. Y este serían los resultados. J50, J por 50. Y de este lado menos J por 30. ¿No? C, la matriz C de coeficientes de resultados, sería A a la menos 1. Tendríamos que invertirla. Por B. Lo que finalmente nos daría esta matriz de resultados. Lo que nos lleva a declarar que I1 pues es igual a 2.059 más 2.94 1
por J. E I2 es 5 menos 3.529 por J, ¿no? Si ya lo queremos, digo, finalmente este es el resultado, ¿no? I2 era la incógnita, ¿no? Entonces, si lo queremos como número con su módulo y su ángulo, tendríamos que crearlo de esta manera. I1 es así, y para I2 6.12. Esas son sus magnitudes. Eso es lo que aparecería en el medidor. Habría que calcular el argumento de I1 en grados y el argumento de I2. Bueno, pues ya está. Entonces, a la final, mi I1, le pondríamos diferente, ¿no? Le asignaríamos el valor de 3.59, ángulo de 55 dec, ¿no? Y 2 le asignaríamos el valor de 6.12, ángulo de menos 35.21 dec. Y este pues es el resultado. Finalmente I0 es I2, ¿no? Y 0 es igual a I2. Y sería ese valor. Bueno, pues ya con esto terminamos el problema 6. Bien, y finalmente el siguiente problema, bueno, el problema anterior, está demasiado simple. Digo, simplemente ley de Ohm, circuito equivalente, impedancia e intensidad. Este reviste un poquito mayor dificultad, aunque tampoco gran cosa, dado que lo que piden pues es la impedancia equivalente y la admitancia equivalente del circuito. Es un circuito en paralelo, no tiene mucho problema. Podríamos empezar por definir nuestro número complejo, ¿no? Número imaginario, J igual a raíz de menos 1, sobre todo para que lo interprete el MATCAD, ¿no? De esa manera. Nuestra Z1 es simple, es J por 5, ¿no? Nuestra Z2 no es tan simple, es 5 más J por 8.66. Nuestra Z3 es igual con 15, ¿no? Y finalmente pues la Z4, ¿no? Son menos J por 10, ¿no? O sea, lo ordenamos de esta forma, simplemente para tener mayor espacio. Y ya teniendo esto, pues calcular la Z equivalente implica la reducción en paralelo, y utilizando álgebra computacional pues nos lleva a realizar bien las operaciones más que a tener un gran trabajo matemático, ¿no? Y ya tengamos ahí la Z equivalente, la impedancia equivalente. Esta es nuestra impedancia equivalente. Y bueno, la admitancia, ¿no? Ahora la admitancia equivalente
la cual es y, normalmente esto es igual a 1 sobre z equivalente. Entonces, esta es nuestra admitancia equivalente, ¿no? Y como ven, pues no reviste gran dificultad. Estamos revisando. Esto es lo que estaba mal. 5 más, ¿no? J.86. Este es J5, ¿sí? Entonces sí había algo que corregir, ¿no? Algo que en un momento dado se escapaba de nuestro resultado, que debería de haber estado bien desde un inicio. Pero bueno, ya lo pudimos observar. Y tenemos ese detalle, ¿no? Bueno, la z equivalente, ¿no? Si lo queremos obtener en su módulo, pues es este. Y el ángulo que va a producir, el desfasamiento que va a producir, finalmente pues se calcula también. Acá tiene su ángulo la impedancia. Y vamos a observar también, pues, del otro lado cómo responde, ¿no? Respecto a sus ángulos. Y bien, pues podemos observar precisamente que tiene una magnitud diferente, ¿no? Inversa. Y los ángulos pues están ubicados de forma en positivo uno y el otro en negativo, pero de la misma magnitud. Pues bueno, les agradezco el favor de su atención y a continuación seguimos con otras cosas.